vamos a explicar un tema. Voy a intentar hablar dos conceptos para intentar explicar un concepto, pero porque estoy aquí, vamos a meterle producción. Aquí tengo una cosita, ¿no? De hecho, ya es la segunda vez que grabo este video. Y vamos a explicar qué es el SNR, o sea, el Signal to Noise Ratio. Lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla, pero tendría que explicar más cosas, ¿no? Como que la amplitud de modulación, o sea, lo que prácticamente la M, eh, que es el poder del ruido en, digamos que en los sistemas de comunicación, qué significa ver, qué significa PSK, CAM, qué significa también la frecuencia negativa, que de hecho vídeo lo puse ahí, pero se ve muy mal y además no voy a intentar explicarlo, que es el WGN, que es el White Gaussian Noise, o sea, el ruido blanco gaussiano, que es el PSD o el Power Special Density. Son cosas que son un poco más complicadas para intentar explicar algo que lo voy a intentar explicar con audio. ¿Ok? Ok, vamos a empezar a explicar dos conceptos para que entiendas cómo funciona, digamos, estas barritas, ¿no? Tenemos la línea o el dominio del tiempo. Entonces imagínate que yo estoy grabando un audio. Tú ves que una barrita está moviendo así. Cuando hablo se empieza a subir o bajar, ¿ok? Entonces eso es tiempo. Frecuencia es, digamos, que cuando tú subes o bajas, comillas, es tu frecuencia. Hay otra que de hecho esto es lo que digo de frecuencia negativa y frecuencia positiva, pero esto ya tiene que ver más con, ¿cómo se llama? Una visualización de una integración de Fourier, creo que se llama. Es algo que no voy a explicar, pero pues, ¿no? ¿Qué significa SNR? Signal to Noise Ratio. Nivel de señal a el nivel del ruido. Ok, entonces, como vamos a ver esto, ok. Ah, frecuencia, y me faltaría explicar qué es amplitud, pero no me quiero meter en eso. Okay. Digamos que tú tienes tu señal, que es esta. Okay. Puede ser que tu señal tenga la misma potencia como tal, ¿no? Entonces, digamos que, perdón, estoy quitando esto. Digamos que esto es tu señal o tu potencia de señal, ¿no? Pot. Y tu potencia de ruido. Estas barritas que están aquí es ruido. Ahora, esto que tengo como barrita no significa que el ruido sea plano, ¿ok? Aquí adentro el ruido puede ser, en vez de que la señal sea algo así como serpentitas, el ruido puede ser así, ¿sí? Entonces, para que no se viera muy feo, entonces lo puse así. Subí un video estando en un lugar en donde, hagan de cuenta, es una carretera. En la carretera, aquí hay un cilindro gigantesco, pero hay una antena de Telcel. Y acá a la izquierda hay una antena de Movistar. Y acá a la izquierda todavía más hay una antena de AT&T. Entonces, la tengo a simple vista, ¿no? Y no solo eso, sino en el video me decía, estás a 180 metros, güey. Entonces, se puede hacer algo así, que de hecho se llama TA. Perdón, pero se me va el nombre. Entonces, ¿por qué estando allá afuera, el SNR no llegaba a los 10, no llegaba a los 8 y rondaba entre 6, 8, 6, 4 y 2 y a veces también se desconectaba? Si estando en la casa también se desconecta. ¿Por qué estando afuera también se desconecta? Bien. ¿O por qué no tiene señal? Bien, por eso. Ese es el SNR. Cuando tu nivel de ruido es más grande que tu nivel de señal. Entonces imagínate que cuando tú estás en tu casa, pues tienes tantito ruido, ¿no? Pero cuando estás afuera, tienes aquí dos cosas. En esa carretera es un lugar en donde hay muchas máquinas, muchos autos, pero hay máquinas soldadoras. Hay máquinas, por ejemplo, de construcción. Entonces los motores generan, bueno, no quiero decir la palabra interferencia porque no es interferencia, sino emiten también ciertas señales electromagnéticas que pueden estar o no adentro de la misma frecuencia de la señal de telefonía, ¿no? Entonces, eso es el ruido. Diferenciamos ruido y señal, ¿no? Entonces, estando allá afuera, teniendo la antena ahí pues, enfrente y a plena vista, ¿por qué tienes ese SNR? Bien, porque existe más ruido que señal. Entonces, ese ruido realmente puede estar así, ¿no? Y entonces lo que yo tengo de señal es esta cosita que está aquí. Y entonces, cuando yo pierdo
todo, ay, güey, estoy pegando. Cuando haz de cuenta que cuando yo pierdo todo esto que está aquí, vamos a decir que mientras más grande sea este rayita entre la potencia máxima de la señal y el ruido mínimo, esta barrita que está aquí, digamos que puede ser tu posibilidad de velocidad. Y digo puede porque hay muchos más factores. Y no quiero pues meterme en ellos, pero es más fácil explicarte de esa manera. Ahora vámonos a explicarte de una manera. Bueno, señal, ruido, pues, poder de señal entre el poder del ruido, ¿no? Y eso lo hace tu teléfono automáticamente, tu dispositivo. También lo hace tu televisión. De hecho, ¿no? Eh, Creo que les puedo enseñar con la televisión, pero no sé. Bueno, ahorita veo. Este, los voy a decir el ejemplo con audio. Estás en un cuarto y estás de esquina a esquina. Hay algo que también se llama eco, que hablo en ese video. Hagan de cuenta que yo sé que esa antena es de Telcel porque me está cambiando de identificador. ¿Cómo pasa esto? Okay. Como tiene un cilindro metálico, pues la señal rebota. Entonces, hagan de cuenta que tu teléfono se conecta a una antena, pero luego intenta conectarse con la antena que rebotó la señal. Ese es un eco. En la televisión analógica se veía mucho porque era lo que te generaban los fantasmas. En la digital es un poquito diferente y hay maneras de quitarte de eso, ok. 4G es lo mismo, 4.5 que de hecho yo le llamo LTE Advanced porque así es como se llama. Y 5G trabaja muy bien esa situación. De hecho, está muy bien que en 5G le hayan dado también mucha importancia a eso. Que si quieren investigar, luego les explico. Que es un tema muy sencillo. Se llama handover. Hagan de cuenta que tú te conectas con una antena y te está saludando. Y constantemente te está saludando, ¿no? Y entonces es como si te agarrara y te dijera, ok, yo te voy a servir, güey, ¿no? Entonces cuando te va a soltar con otra antena, te va a decir como de, ok, te voy a presentar a esta otra antena. Y ese güey es como dice, bye, güey. Mientras que el otro nuevo te está saludando y no te va a soltar. Hasta que te va a saltar, no a saltar, a espacio, saltar a otra antena que te va a estar saludando, ¿ok? Se mejoró muchísimo eso, ¿ok? Con 5G y todavía se está mejorando más. Pero eso es otro tema aparte, pero pues ya lo mete. Eh, Como tal, perdón, hice un corte porque me llegó un correo y me puso ahí de nervios. Este, Porque parece que me cobró algo Apple y ni tengo dinero. Ahorita voy a revisar. Ok, háganse cuenta que te estás en un cuarto. De esquina a esquina vas a hablar, pero no tienes nada. El cuarto cuando tú hablas, pues va a haber un eco, ¿ok? Por ahí. Metes cosas y quitas el eco, ¿no? Ok, y es como algo normal. Pero imagínate que metes una aspiradora, ahí existe un ruido. La otra persona a lo mejor te va a poder escuchar, pero le va a costar. Y entonces, para no intentar fallar esa comunicación, va a pensar como de, ok, güey, me dijiste esto. Hagan de cuenta que lo que tú piensas cuando hay un ruido y empiezas a pensar, ok, me dijo esto, es cuando tú limitas esa velocidad. Más o menos, para ponerte en perspectiva ciertas cosas, ¿no? Ahora, digamos que tienes ruido y tú aumentas la potencia y otra persona te va a escuchar. Sí, eh, y como tal también te afectaría, por ejemplo, allá afuera, el ambiente. No solo estos lugares en donde puede rebotar la señal. eh, la humedad, si está seco, si está húmedo, o sea, todas esas situaciones. También te afecta, híjole, ¿cómo lo puedo decir? La presión atmosférica te afecta en esa situación. Y es algo muy curioso. Te afecta también la altura, más o menos. Te, pero la altura es algo que más o menos, digo, pero como tal no debería, pero te afecta. Hay algo también, no me quiero meter en esto, pero hagan de cuenta, pues obviamente pues, el planeta es una esfera, ¿no? No, no sean esos güeyes terraplanistas, es una pinche esfera. Hay una manera en la que tú a veces tienes tu antena aquí, güey, y tú dices, güey, pues la señal va a llegar hasta aquí. Pero hay veces que tu antena lo que hace es que, pues, empieza a transmitir así, ¿no? Hay veces que la antena lo que hace, y con esa curvatura también de la Tierra, es que la mendiga señal da la vuelta y puede llegar hasta otro lado, ¿ok?
ese es algo muy específico que sucedía mucho en la televisión analógica. En la cuestión de telefonía no sucede tanto, pero pues para meterte también algo en el tema, ¿no? Entonces, de nuevo, imagínate que estás hablando con alguien y existe ruido. Es lo mismo con la señal. Ahora, existen más cosas diferentes, ¿no? Como ya les decía, digo, aquí los tengo. Se tendría que explicar qué es la frecuencia negativa, qué es el WGN, qué es el PSD, qué es el EBNO, ¿no? Pero simplemente es eso. ¿Por qué estoy cerquita y por qué tengo ruido? Pues, digo, ¿por qué no puedo tener la señal como debería? Pues por esa razón, ¿no? También hay algo muy importante, la contaminación. En la contaminación existen partículas de plomo, partículas de cobre, partículas de materia pesada, ¿no? De materiales pesados, materiales reflejantes, etcétera. Eso también afecta. Es algo complicado. Pues tiene que ser muy específico. Entonces, imagínate que tienes una. De hecho, déjenme lo llevo. Miren, yo tengo. Déjenme los pongo aquí. A ver, permíteme. Yo tengo. Va a estar muy sucio, porque están haciendo trabajos allá afuera y pues se metió la. Yo tengo mi laptop aquí, ¿ok? Tengo mi laptop y ahí tengo, como pueden ver, esa antena que está aquí a la derecha, ¿ok? Ahora, al lado de aquí tengo un ventilador. Déjenme vuelvo a tapar porque... ¿Ok? Tengo otro ventilador. Digo, tengo un ventilador. Ese ventilador, pues, se genera pues, electromagnetismo, porque pues, esos motores trabajan con electromagnetismo. Los ventiladores esos, ¿no? Entonces, a lo mejor puede causar un problema con el SNR y a lo mejor no. ¿Por qué? Porque no sabes qué frecuencia está transmitiendo ese motor. Por ejemplo, en la industria, eh, a mí me tocó hacer una compra en la que se compró un motor para hacer, para moler algo, ¿no? Bueno, yo lo voy a decir, para moler semillas. Entonces, a lo mejor ni me van a venir a... Tengo miedo más a los güeyes de videojuegos que a esta industria de alimentaria, ¿no? Entonces, lo voy a decir, para moler pues, semillas, ¿ok? Entonces, compramos el motor muy en específico que no tuviera o que no emitiera frecuencias idénticas que una antena de wifi que teníamos ahí, y entonces no teníamos nada de problema. ¿Ok? Entonces se puede hacer eso. Aquí el problema es, pues vas a hacerlo todo el mundo. No, o sea, no puedes. No puedes ir a decirles a los güeyes que soldan ahí, cambien su máquina. Obviamente te va a decir, pues no, güey. ¿Sabes? Y tú tampoco vas a poder cambiar tu frecuencia, ¿no? Entonces, esto también funciona en la televisión, como pueden ver. Por eso me tardé mucho. Es el SNR en decibeles, 37.5. Pero también, por ejemplo, aquí algo que se llama IF AGS en porcentaje. La señal que le llega la está amplificando. Entonces, este SNR no es como tal el correcto. Si tú encuentras unos datos en los que tienes un IFAGC, por ejemplo, con un porcentaje alto, el SNR no digamos que sea el correcto como tal. Déjenme, por ejemplo, les cambio otro en donde este es un poquito menor y pues no se mueve el SNR, pero el IFG se bajó. Eso lo que me dice es que pues sabes que la señal esté llegando mejor y no necesita amplificarlo. Aunque el nivel pues, te salga como 100, no digamos que estas son las barritas de telefonía. Entonces, para meter también hay una cosa diferente, ¿no? También. Entonces, pues nos vemos. Cuídense mucho. Por ejemplo, este canal literal, tengo la antena atrás de la casa. Casi literal. Entonces, tengo ese nivel de señal. Ok. Entonces, digo ese nivel de SNR, pero la señal está al 100, ¿no? Como lo pueden ver, entonces, de hecho 95 y 100. Entonces, pues sí, quería explicar, es el SNR, aunque es algo muy complicado, lo intenté, pues porque también tiene que ver, como pueden ver ahí la frecuencia, la modulación, y hay maneras en las que pues te mides menos errores, o puedes medir los errores, etcétera, o sea, hay cosas. Entonces este tema, si quieres explicarlo muy sencillo, es así, comillas,
Hay otras maneras más difíciles en cual metes un friego de otras cosas que tienen que ver con modulación y lo expliques de una mejor manera, comillas también. Pero pues también existe en la televisión, ¿no? Entonces nos vemos, cuídense mucho, porque ya estoy diciendo prueba babosa.